Estamos nuevamente agradecidos con Dios que nos permite llegar hasta sus hogares con el estudio de la lección de la escuela sabática en este día lunes 15 de junio. Sea bienvenido, bienvenida al estudio. Saludos por allá por Sudamérica, en Argentina, en Chile, no sé si es Uruguay o Paraguay, que tenemos alguien por ahí que sigue nuestras lecciones, y por supuesto en Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, que son los países que más tengo memoria, que están por ahí mirando y escuchando nuestra lección de escuela sabática, y no digamos pues ya lo que es verdad, Centroamérica y todo lo que es acá México y Estados Unidos y Canadá. Allá en España también tenemos hermanos que siguen estas lecciones, no sé, me parece que en Australia también, en Francia, donde quiera estén ustedes, hermanos. Es un gusto saludarles, les deseo muchas bendiciones, deseo que Dios les tenga guardados de esta pandemia y pues prepárense para que estudiemos hoy sobre las bendiciones del Señor. Está conmigo Freddy Quijano otra vez. Vamos a desarrollar juntos la lección. ¿Cómo está, Freddy? Bien, gracias a Dios. Buenos días, que el Señor los pueda bendecir y nos encontramos bien. Un privilegio nuevamente estar aquí en el estudio de la lección y que esperamos que sea de una bendición, como dice el título, ¿verdad? Para Amén. cada uno de nosotros. Así es. Vamos a orar. Cariñoso buen Dios que moras en las alturas de los cielos, agradecidos estamos por esta bella oportunidad que nos das. Hay bendiciones, oh Dios, que tú nos tienes preparadas y nos tenemos que dar cuenta, Señor, que al despertar cada mañana es una bendición que nos preparaste. Muchas personas quizás no tuvieron la oportunidad de esta bendición, pero nosotros que la hemos tenido, Señor, permite que podamos vivirla a la altura, Señor. Que podamos, oh Dios, obedecer cada palabra que tú nos hablas a nosotros. Y así también poder compartir con aquellas personas que no han tomado esa decisión. Permite, Señor, que en su corazón esté el deseo de poder compartir y el deseo de poder aceptar cada bendición. Todo esto te lo pedimos sin mérito alguno en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a mirar nosotros que Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios. Y lo que brotó de sus labios solo fueron bendiciones y hasta promesas proféticas. Así se titula la lección de este día lunes, bendiciones y promesas proféticas. Así que comencemos. ¿Qué bendición inspiró Freddy, Dios, a Balaam para que pronunciara sobre Israel? ¿Qué te parece si vemos la primera bendición, la segunda bendición y la tercera bendición? Ok, porque claro. fueron tres. Son tres bendiciones. Les fue mejor. En la primera bendición vamos a encontrarla en el libro de Números, capítulo 23, versículos del 7 al 10. Números 23, del 7 al 10. Nos dice: Y tomó su parábola y dijo: De Harán me trajo a Balaad, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldice a Jacob, y ven, execra a Israel, porque maldeciré yo al que Dios no maldijo. ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, desde los collados los miraré. He aquí un pueblo que habitará apartado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muere mi persona de la muerte de los rectos, y mi postrimería será como la suya. ¿Cómo ves esta primera bendición? Es una bendición muy fuerte, porque me llama la atención en el versículo 10. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera mi persona de la muerte de los rectos, y mi posteridad como la suya. Es algo muy cautivador, porque a pesar de que Balaad quería que el pueblo muriera o que el pueblo se deshiciera, vemos que Balaam estaba firme
a obedecer lo que el Señor le dijera, y que no iba a contar nada de lo que él dijera, porque el Señor ya tenía predicho todas estas palabras para el pueblo. Pero mira qué interesante, por ejemplo, le pusieron bendiciones y promesas proféticas, porque él está más bien profetizando de que Israel será un pueblo, número uno, que habitará confiado. Es decir, será un pueblo donde el Señor lo va a bendecir y él tendrá esa seguridad de que Dios lo va a proteger. Está profetizando que será un pueblo que habitará confiado. Y está profetizando también que no será contado entre las naciones. Es decir, será un pueblo peculiar, un pueblo Diferente. especial, un pueblo único, un pueblo distinto. Está hablando de que este será un pueblo diferente a los demás pueblos. Y está diciendo que será numeroso. Porque dice que el número, ¿quién lo podrá contar? Dice. ¿Quién podrá contar? Dice el polvo de Jacob. O el número de la cuarta parte de Israel. Aquí miramos entonces que la primera bendición tiene que ver con un pueblo que será único, será especial, ¿Sí? será un pueblo que habitará confiado porque Protegido. Dios lo va a guardar, y será un pueblo numeroso. Eso salió de la boca de Balaam cuando el otro quería Una que lo maldición. maldijera. Bueno, vamos a ver la siguiente bendición. La segunda bendición se encuentra siempre en el libro de Números, versículos del 18 al 24, en el capítulo 23. Nos dice: entonces tomó su parábola y dijo: Balaad, levántate y oye, escucha mis palabras. Dijo hijo de Zippor: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, hablo, y no ejecutará. He aquí, yo he recibido orden de bendecir. Él bendijo, y no podré revocarlo. No ha notado iniquidad en Jacob, ni he visto perversidad en Israel. Jehová su Dios es con él, júbilo del rey en él. Dios lo ha sacado de Egipto, tiene fuerza como un unicornio, porque en Jacob no hay agüero ni adivinación en Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí, el pueblo como león se levantará y como león se enguigará. No se echará hasta que se coma la presa y beba la sangre de sus muertos. Vemos aquí que la siguiente bendición es como de fuerza, como un león, y que el pueblo de Israel va a estar siempre firme, a pesar de que estén las cosas alrededor afuera, maldiciones. El Señor va a estar protegiendo a su pueblo. El Señor estará con él mientras ellos estén con ellos. Pero mira qué interesante lo que le dice a Balac acerca del Dios de Israel. Le dice que Dios no es hombre para que mienta, y ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no va a hacer, le dijo. Habló, y no lo va a ejecutar. En otras palabras le está diciendo, mira, el Dios de este pueblo no es un Dios como los dioses paganos o como tus dioses. Este es un Dios que lo que dice, lo cumple. No es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él dice, lo hace. Y si los ha bendecido, pues la bendición va a estar con ellos. Y más porque no ha notado iniquidad en ellos, no hay perversidad en ellos. Así que, mira, le dice, estos tienen fuerzas como de búfalo. Tienen fuerzas como de búfalo. Y es más, ellos van a llegar a levantarse como se levanta un león. Tendrá la fuerza de un león. Y como los leones devoran la presa y beben la sangre de los muertos, así este pueblo será tan fuerte y tan valiente que va a dominar y va, como el león se traga la presa, a tragar a los que se le pongan enfrente. Aquí nosotros miramos que otra promesa profética está dando Balaam acerca del pueblo de Israel. Balac está prácticamente recibiendo un tremendo mensaje
acerca de ese pueblo. Balac, con lo que está oyendo, más bien debería de Huir. o por lo menos arrepentirse y decirle, pues entonces yo quiero estar con ese Dios, ¿verdad? Exacto. Quiero estar con ese Dios, yo quiero también ser como ese pueblo. Aquí, qué tremendo cuando el Señor está con su pueblo. Toda maldición que quieran hacerle otra vez se cumple. Dios no va a permitir que esa maldición se ejecute, porque la bendición del Señor va a prevalecer. Amén. Aquí lo vemos que por segunda ocasión el pueblo más bien es bendecido y es animado proféticamente. Así que veamos la tercera. La tercera se encuentra en el libro de Números siempre, pero ahora vamos a ir al capítulo 24, versículos del 5 al 9. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como linaloes plantados como Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilará agua, y su simiente será en muchas aguas, y se enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerza como un unicornio, comerán las naciones sus enemigos, y se desmenuzarán sus huesos, y asaetearán con sus saetas, se encorvarán para echarse como león y como leona. Quien los despertará, benditos los que bendijese, y malditos los que maldijese. Nos damos cuenta que aquí nos da como una abundancia. Aquí en el 7 dice, de sus manos deslizará agua, y su simiente será como muchas aguas. Así como la primera bendición, nuevamente le dice que va a haber abundancia y va a estar protegido por el Señor. Qué tremendo. Yo me admiro de ver cómo Dios, cuando quiere salvaguardar a su pueblo, cuando Dios dice, no, este pueblo no me lo toquen. Veo que qué hermoso, porque el enemigo más bien le salen de su boca más bendiciones. Aquí está prácticamente diciendo de que es un pueblo próspero, un pueblo donde los arroyos, los huertos, lo que planta, los cedros, todo dice, será en muchas aguas. En otras palabras, hasta su descendencia, dice, será abundante, como tú acabas de mencionar. Y dice que el rey de ese pueblo será un rey engrandecido, y nuevamente reitera, es que tienen fuerzas como de búfalo. Ahí decía unicornio. Dice búfalo. Es un pueblo, dice, que va a devorar a las naciones, va a desmenuzar, dice, sus huesos, y va a traspasarlo con sus saetas. Es un pueblo que se va a encorvar para echarse como león y como leona, pero ¿quién lo va a despertar? Bueno, por último le dice, bendito los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. ¿Cómo crees que se sintió Balac cuando oyó que estaba diciendo, malditos los que te maldijeren? Eso era para él, porque él es el que estaba diciendo que lo maldicieran al pueblo. Así que cuando Balac escucha, porque si tú ves, le dice, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Cuando Balac, imagino que los que llegaron con él ahí escucharon eso, dijeron, ¿cómo? Lo trajimos para que maldiga este pueblo y ahora está diciendo que la maldición caiga sobre nosotros. Sí, porque Dios así obra sobre los enemigos de los hijos de Dios. Amén. Sobre los enemigos de su pueblo. Dios de esa manera obra, que las maldiciones que le desean al pueblo recaen sobre ellos. Aquí el Señor le está dando palabra a Balaán y le dice, más bien esa maldición que desean para ellos, que va a ser para los que están deseándola, y para ese pueblo que ellos quieren que sea maldito, más bien van a ser benditos por el Señor. Amén. Así nosotros vemos que es hermoso cómo Dios obra, es hermoso lo que Dios tiene para su pueblo, para sus hijos. Hermano, vale la pena estar uno con el Señor, vale la pena buscar a Dios. Yo no sé si tú, hermano, hermana, andas por ahí pues en el pecado, en la desobediencia, andas lejos del Señor. Mira, esa es la peor decisión que tú has hecho. Mira, mi hermano,
busca de Dios. Ven al Señor, entrégate a Él, ríndete a Él, obedécele, haz lo recto delante de sus ojos, agrádale, mi hermano, en lo que Él manda, y verás que todo esto que estamos leyendo va a ser para ti. Tú tendrás las fuerzas de ese búfalo, tú tendrás las fuerzas de ese león, tú tendrás la protección de Dios, de ese que no es, de ese Dios todopoderoso que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú serás, hermano, hermana, el bendecido, y la maldición que el diablo quiere que caiga sobre ti, o que cualquier ser humano quiere que caiga sobre ti, no caerá, porque Dios te va a bendecir. Así que ven al Señor, vale la pena estar uno tomado de la mano de Dios. Amén. Bueno, pero hay una profecía más, y es que Balaán profetizó acerca de Jesús. Amén. ¿Qué profecía, dice, pronunció Balaán sobre Israel y el Mesías venidero? Se encuentra en Números 24, versículos del 15 al 17, y nos dice: y tomó su parábola y dijo Balaán, hijo de Beor, dijo al varón de ojos abiertos, dijo que el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído más abierto los ojos. Y hasta el 17. Abierto los ojos, lo veré más, no ahora, lo miraré más, no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará el centro de Israel, y herirá los cantones de Moab y destruirá todos los hijos de Set. Nos damos cuenta que se cumple, ¿verdad? Como nosotros sabemos que cuando los magos vieron la estrella, esa estrella que salía y que Jesús nació y que Él iba a venir, y una prosperidad para el pueblo de Israel. Ese iba a ser el beneficio de que Balaán estuviera dando esta bendición, ¿verdad? Que sería una profecía pronunciada que Jesús iba a venir, y para el pueblo de Israel que iban a tener la oportunidad de ver al Mesías que iba a venir y que iba a aparecer para destruir toda esa opresión que podía estar, ¿verdad?, saliendo. Interesante, al final el profeta que está en el paganismo, que está en apostasía, y que están los paganos utilizándolo para que maldiga al pueblo, finalmente de su boca sale que de ese pueblo saldrá la estrella de Jacob, que no es otro que Cristo, que de ese pueblo saldrá el que tendrá el cetro de Israel y que va a herir, le dice, las sienes de Moab. En otras palabras le dice, Jesús va a nacer de ese pueblo va a nacer el rey de Israel, y esto no es otra cosa más que una profecía en relación al nacimiento de Cristo. Bueno, aquí nosotros miramos que dice él, el Balaán, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. ¿De qué manera? Bueno, el Señor, a través del don profético, ¿verdad?, se lo mostraría. Como el don de profecía dice que sucedió esto. Ya tú mencionabas, por ejemplo, en el caso de los magos, ¿verdad?, cuando ellos vinieron a ver a Jesús. Interesante que ellos vinieron a verlo, y los sacerdotes, que eran los que deberían de estudiar las profecías y estar conscientes y sabedores de lo que podía ocurrir, esos ni cuenta. Sabía. Así que nosotros vemos acá que Balaán dice, yo lo voy a ver, mas no ahora, lo voy a mirar, mas no de cerca. ¿Cómo esto se cumple o se cumplió? Dejemos que el don profético nos lo diga. El deseo de toda la gente, página 41, ¿qué dice? Nos dice, la luz de Dios está siempre resplandeciendo aún en medio de las tinieblas del paganismo. Mientras estos magos estudiaban los cielos, tachándolas de estrellas, y trataban de escudriñar el oculto misterio de sus brillantes derroteros, contemplaban la gloria del Creador, buscando un conocimiento más claro. Se dirigieron a las escrituras hebreas en su propia tierra. Se conservaban escritos proféticos que predecirían la llegada de un maestro divino. Balaán era uno de esos magos, aunque fuera en un tiempo profeta de Dios. Por el Espíritu Santo había predicho la prosperidad de Israel y la aparición del Mesías. Sus profecías se habían transmitido por la tradición del siglo en siglo, pero en el Antiguo Testamento el advenimiento del Salvador se revelaba más claramente.
deseado de todas las gentes, página 41. Vemos que Balaán era también uno de esos estudiosos magos, ¿no? Ujú. Como los magos que fueron a visitar al Señor Jesús Exacto. cuando en su nacimiento. Y me llama la atención que esta parte, la luz de Dios está siempre resplandeciendo aún en medio de las tinieblas del paganismo. Aún en medio. Aún en medio. No, vemos que el Señor Jesús, para Él, aunque haya oscuridad, Él siempre es luz. Ujú. Y para los cristianos yo creo que debe de ser lo mismo, que a pesar de que donde trabajemos, nuestro ambiente sea un ambiente de oscuridad, podríamos decir, nosotros siempre debemos de ser luz, una luz que pueda apagar esa oscuridad, que pueda iluminar a aquellas personas que están ahorita en medio de un desierto, sin a un lugar donde ir, que sea nuestra vida como un testimonio, así como el pueblo de Israel fue bendecido, así nosotros también podemos ser bendecidos, si siempre estamos agarrados de las manos del Señor. Interesante que la sierva del Señor, Elena White, coloca a Balaán en ese círculo de los magos que estudiaban los cielos tachonados de estrellas y que trataban de escudriñar el oculto misterio de sus brillantes derroteros. Pero allí, haciendo esos estudios, ellos, dice, contemplaban la gloria del Creador. Uh-huh. En otras palabras, aunque Balaán dejó de ser en un momento el profeta de Dios para introducirse en el paganismo, y junto con esa profesión de los magos se encargó de estar haciendo estos estudios, él allí contempló la gloria del Creador, como aquellos magos en los días de Cristo igualmente descubrieron en esos estudios que hacían, y en las escrituras hebreas dice, Uh-huh. de que aparecería Jesús. Mira qué interesante, dice que en su propia tierra, esos magos, como los Balaán, se conservaban escritos proféticos que predecían la llegada de un maestro divino. O sea, ellos, aún en su paganismo, dentro de todas sus cosas que estudiaban, ahí conservaban escritos que hablaban de un maestro divino que vendría. Y cuando miraban las estrellas y veían sus derroteros, ellos decían, en tal lugar va a aparecer. Y por eso que dice que fueron guiados, dice. Uh-huh. Fueron guiados por una estrella. Su estrella hemos visto, dije, Uh-huh. cuando llegaron a buscar al rey que había brother. nacido. Entonces nosotros miramos que, pues, en medio del paganismo, como dice la sierva del Señor, aún allí dice, en medio de esas tinieblas en las cuales la gente está, la luz del Señor brilla. Amén. La luz del Señor brilla. Y aquí, pues, vemos que Balaán, el Señor le mostró la prosperidad de Israel, la aparición del Mesías, y sus, digamos, colegas de paganismo, Uh-huh. como lo fueron los magos en los días de Cristo, esos miraron efectivamente el momento cuando el Señor había nacido. Es impresionante ver la manera como Dios obra, como el Señor, sus propósitos nadie los va a estropear. Exacto. Ni el paganismo ni nada. El Señor hace valer su palabra, y si tiene que valerse de paganos para que expresen un mensaje de bendición para su pueblo, Dios los usa. Amén. Bueno, si ya vamos a ver que se valió de una burra, del Exacto. asno, Uh-huh. de la asna, ¿verdad? De Balaán. Uh-huh. O sea, para Dios no hay nada imposible. Nosotros lo que estamos viendo aquí nosotros es el poder de Dios. El poder que Dios tiene para valerse de quien sea, a donde sea, como sea, para que cumpla finalmente Él sus propósitos. Amén. Porque así vemos que sucedió con estos que fueron los primeros en hablar de la venida del Señor, fueron de los primeros en venir a buscarlo a donde había nacido, y eran magos, eran gentes del paganismo que allá el Señor les había revelado sus Amén. propósitos, sus planes. Bueno, mis hermanos, después de haber visto esto tan impresionante, que hasta el nacimiento de Cristo, el surgimiento de Cristo en Israel como rey fue profetizado por Balaán, vamos a ver algo más, porque la lección de hoy se llama bendiciones y promesas proféticas. ¿Qué profetizó Balaán, Freddy, sobre el destino de las naciones
que entonces habitaban en la tierra prometida. Porque, perdón, antes de que me conteste, ya vimos de que finalmente le dijo que hasta Moab le dijo, hasta ustedes le dijo, van a recibir, porque si tú ves, dice, mira, el 17 decía, lo veré mas no ahora, lo miraré mas no de cerca, saldré estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab. En otras palabras le dijo, a ustedes los moabitas les va a dar su castigo. Ahora, pero ¿qué de las otras naciones? ¿Qué profetizó? Para eso vamos a ir siempre en el números 24, versículos del 17 al 23. Y nos dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, se levantará el cetro de Israel, y herirá los cantones de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Y serán tomados Edom, también será tomado por sus enemigos, e Israel se postrará varonilmente, y Jacob vendrá el que dominará y destruirá a las ciudades, a los que quedaren. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones, mas su prosperidad perecerá para siempre. Y viendo al Cineo, tomó su parábola y dijo: fuerte es tu habitación, pon en la roca tu nido, que el Cineo será echado cuando Asiria te llevará cautivo. Todavía tomó su parábola y dijo: ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vemos que el pueblo de Israel tenía victoria sobre todas las naciones, a las otras naciones que iba a ir. Iban a ser destruidas, y el pueblo de Dios iba a demostrar el gran poder que el Señor tiene en esta tierra. Qué tremendo. Fíjate que, mira lo que está diciendo aquí en el versículo 18. Al final dice, e Israel se portará varonilmente. En otras palabras, este será un pueblo valiente. Este es un pueblo que con Jesús va a derrotar a sus enemigos. Amén. Como lo son Edom, Moab, Amalek, los eneos, también menciona aquí a los de Quitín, y menciona prácticamente a las naciones vecinas. Aquí vemos nosotros que Balaam está profetizando que también las naciones serán derrotadas por Israel. Amén. ¿Por qué? Porque Israel se portará varonilmente, porque de Jacob va a salir el dominador y va a destruir lo que queda de la ciudad. Así vemos que será amplia la victoria de Israel, será un pueblo triunfante el que Dios está guiando ahí en el desierto, y Balaam lo está haciendo saber. No solamente tú, Moab, vas a ser derrotado, sino que también lo será Edom, lo será Amalek, lo serán los eneos, y prácticamente pues ya nosotros sabemos que las naciones que tenían en ese tiempo la posesión de la tierra prometida serían eliminadas, serían prácticamente echadas de ahí. Algunos pues serían completamente destruidos. Amén. Bueno, así Balaam, vemos que el plan de Dios está diciéndolo, lo está profetizando. Vamos a leer estas declaraciones del don profético, una que está en Comentario de Elena White, tomo 4, página 1166, y otra que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 194. Léete tú la primera y yo voy a leer la otra. Ok, dice: Dios da a las naciones un determinado tiempo de gracia. Les envía luz y evidencia que las salvarían si las recibieran. Pero si las rechazan, como los judíos rechazaron la luz, pronto caerá sobre ella la indignación y el castigo. Si los hombres rehúsen recibir la gracia y escogen las tinieblas antes que la luz, cosecharán sus resultados de su elección. Aquí prácticamente dice por qué razón todas las otras naciones igualmente serían derrotadas por Israel. ¿Por qué? Porque Dios les había dado, dice, un determinado tiempo ¿de qué? De gracia. De gracia.
y habían tenido ellos luz, evidencias de quién era Jehová Dios de Israel, Claro. el Dios de Israel. Que habían tenido oportunidad para analizar todas estas cosas. Mira qué interesante, les envía luz y evidencia que la salvarían, dice, si la recibieran. Pero ellos eligieron rechazar. Así dice, como los judíos también después rechazaron la luz. Bueno, dice, el que rechaza la luz, pronto, dice, cae sobre ella la indignación y el castigo. ¿Qué te parece esta partecita donde dice, si los hombres rehúsan recibir la gracia y escogen las tinieblas antes que la luz, cosecharán los resultados de su elección? Eso viene a mí cuando el Señor venga por segunda vez. Que si nosotros rechazamos la luz, pues claramente ahí está diciendo que pues vamos a perdernos con Satanás y vamos a estar aquí. Quizás todavía ahorita en este momento hay tiempo, pero más adelante, si no aceptamos esa gracia, esa luz que el Señor nos está dando, vamos a perdernos por toda una eternidad y vamos a ver los resultados de esa desobediencia. Hermanos y hermanas, las naciones de hoy, de la misma manera, como Amalek, como Edom, como Moab y todas las demás que estaban allá en Canaán, hermanos, igual las naciones de hoy van a tener su castigo, porque de la misma manera han tenido la evidencia de lo que es Dios y de lo que es su verdad. Han tenido la evidencia de lo que Dios demanda y sin embargo, pues sus gobernantes y sus habitantes en este mundo han elegido desobedecer, han elegido pisotear su santa ley, y a su debido tiempo las naciones recibirán el castigo. Por eso es importante que nosotros, que somos habitantes de estas naciones, hermanos, nosotros de una manera individual elijamos hacer lo recto delante del Señor. No caigamos nosotros en el pecado, en la apostasía, para que no nos pase lo que le pasaría a las naciones o lo que les pasó a las naciones de Canaán. Dice, con infalible exactitud, dice, el ser infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones. Mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta. Pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira, la cuenta se cierra, cesa la paciencia divina, entonces ya no intercede la misericordia en su favor. Al profeta Ezequiel, mientras miraba a través de las edades, se le presentó este tiempo en visión. Las naciones de esta época han recibido misericordia sin precedentes. Les han sido dadas las bendiciones más selectas del cielo. Pero el orgullo intensificado, la codicia, la idolatría, el desprecio de Dios y la vil ingratitud son cosas anotadas contra ellas. Están cerrando rápidamente su cuenta con Dios. ¿Qué te parece, Freddy? Es curioso porque nos dice, cada cosa que nosotros está llevando una cuenta. Se está anotando en los libros, pero hay un límite. El Señor tiene paciencia, es paciente, pero también tiene un límite. Y que debemos de tener mucho cuidado, porque si alcanzamos ese límite, lamentablemente dice que vamos a conocer la ira del Señor. Y pues es curioso porque nos vemos que el mundo cada vez va haciendo cosas que no son necesarias. Estaba viendo el otro día una noticia, creo que podemos agregarla, que dice que Costa Rica ya aceptó que sea la marihuana sea ya también como en California, que sea ya libre para poder usarse. Y vemos que el mundo ahora cada día se corrompe más. Hasta en la música se corrompe día con día. Y vemos que la juventud, los hermanos adultos, llegan con esa corriente y no se nos olvida que todas esas cosas están siendo anotadas y que la paciencia del Señor va a terminar muy pronto. Eso que Freddy acaba de mencionar de Costa Rica, de que legaliza la marihuana, pues también legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y a felices los costarricenses ahí, bueno, no los costarricenses, algunos costarricenses que les gusta ir en contra de Dios, contentos porque se había legalizado eso.
Pero como Costa Rica ya ocurrió en varias naciones, esto Exacto. se volvió ya normal de que personas del mismo sexo contraigan matrimonio. Eso va contra lo que Dios ha mandado. Dios no ha dicho eso. Y así nosotros miramos que las naciones están contra la voluntad de Dios. Miren, han tumbado, han tirado por el piso ese pilar que Dios estableció en el Edén, como es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y están trabajando para tumbar el otro pilar, como es el del Santo Sábado, como el único día de reposo de Jehová nuestro Dios. Las naciones están yendo en contra de Dios. Y como Balaam profetizó aquel día que las naciones de Canaán serían castigadas, de la misma manera, proféticamente hablando, está escrito que las naciones de este tiempo serán castigadas. Amén. Así nosotros vemos que Balaam fue utilizado por Dios hasta para hablar de estas cosas, y que Dios nos ayude, hermanos, porque como dice la mensajera del Señor aquí en estas declaraciones, la cuenta se está cerrando. Prácticamente las naciones con toda su rebelión están colmando la copa de la iniquidad, y a su debido tiempo, pues a su debido tiempo vendrán los castigos. Bueno, yo creo que ya los estamos viendo en cierta manera en miniatura con el coronavirus. Todas las naciones Están cayendo en esta pandemia. Todas han sido de alguna manera zarandeadas, y este es un anuncio de lo que viene. La paciencia divina, dice, va a cesar, la cuenta se va a cerrar, la misericordia ya no va a interceder. Amén. Hermanos y hermanas, este es el tiempo de entrar por las puertas de la gracia que están abiertas todavía. Este es el tiempo, hermanos, de que nosotros pues entremos a disfrutar de las bendiciones del Señor. Miren, dos cosas Dios nos ha dicho ahora. Cuando yo bendigo a un pueblo, lo que venga en contra de él, lo que venga en cuanto a maldición en su contra, yo me encargo, dice el Señor, de que eso se les vuelva a los que quieren la maldición. Cuando yo bendigo a un pueblo, dice el Señor, los que le desean el mal, yo soy el que salgo en protección, porque yo estoy con ese pueblo. Amén. Y también dice Dios ahora en esta lección, tengan la seguridad que esas naciones o esas gentes que vienen en contra del pueblo de Dios tendrán su castigo. De manera, hermanos, que es mejor, y hago la invitación, que vengamos a los pies del Señor, que nos entreguemos a Él, que nos consagremos y que nos deje su bendición, y así, miren, le hagamos frente a lo que viene. ¿Oramos por eso, Freddy? Sí. Vamos a arrodillarnos. Te damos gracias, Padre, por esta lección que una vez más nos confirma de que el Dios que adoramos y que servimos, pues eres tú, y eres un Dios que cumple su palabra. Amén. Y que la bendición que otorga mientras el pueblo cumpla con la condición, nadie se la va a quitar, y ninguna maldición hará efecto mientras el pueblo cumpla con la condición. Así que, Señor, nosotros estamos aquí ahora buscándote, pidiéndote perdón por nuestros pecados y rogándote que nos recibas, y pidiéndote, Señor, que nos mantengamos con tu ayuda siempre en tus caminos, dentro de tu pacto, haciendo lo recto delante de tus ojos. Ayúdanos, Señor, a que tu bendición siempre esté con nosotros y nosotros siempre estemos contigo. Y cuando la cuenta se cierre, cuando la paciencia se acabe, cuando la gracia se acabe, Señor, que nosotros estemos adentro de tu redil, adentro de tu pueblo, y así seamos bendecidos por siempre. Amén. Te lo suplicamos, que nos ayudes a que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Amén.